que también corresponde el traslado, ¿ok? Esto que establece la NEC 1 para los ORI. Cuando pasa en este caso un año, este importe que sea revaluado también sufre una depreciación. Ese gasto de depreciación es de 10,000 contra depreciación acumulada. Y ahora la norma dice, lo que ahora corresponde es pues, dado que ya ha generado los beneficios económicos este activo fijo, entonces hay que hacer el traslado del import del superávit. Hay que hacer el traslado del superávit. ¿Por qué? Porque desde el principio el superávit, de acuerdo con la NIC, o revalúo técnico, o reserva por revalúo técnico, ¿de acuerdo? Era un ORI. Eso quiere decir, es otro resultado integral que no se llevó al estado de resultados momentáneamente porque todavía no se había efectivizado o no había generado los beneficios económicos. Ah, sí. En ese caso, como ya ha generado los beneficios económicos y por eso se hizo la depreciación, entonces inmediatamente corresponde el traslado del superávit. Y se agarra y se disminuye la cuenta superávit por revalúo técnico. Ok, como está ahí. Y se lleva al resultado. Cuidado con lo que estoy diciendo. Y se lleva al resultado. Repito por tercera vez. Y se lleva al resultado. Pero al resultado de la gestión 2018. ¿Entienden? Pero al resultado de la gestión 2018 cuando estamos en la gestión 2019. Al resultado de la gestión 2018 cuando estamos en el 2019. Mario Alberto, ¿tienes el micrófono abierto? ¿O te elimino de la clase o vas a mantener tu micrófono? No, gracias, licenciado, yo lo apago. Bien, vamos. Decía, voy a repetir porque esto es muy importante para que entiendan qué es un ORI. El ORI es en este caso una ganancia, es resultado, por eso es otro resultado integral, que no se llevó al estado de resultados en la gestión 2018, en este caso, porque todavía no había generado los beneficios económicos. Y entonces pasa un año, ya corresponde la depreciación de ese revalúo que hicimos, que en este caso es el 10%. Generamos la depreciación porque ya se hizo uso del activo y por lo tanto ya generó los beneficios económicos. Por lo tanto, la norma dice, ahora corresponde trasladar ese ORI a resultados. ¿A qué resultados? A resultados de la gestión 2018. Pero ¿cómo es posible eso? Sí, cuando estamos en la gestión 2019, ya ha pasado un año. Ah, entonces la norma dice, ya no puede llevar al resultado de la gestión 2018, llévelo con ajuste a resultados acumulados con traslado. Por lo tanto, la cuenta es, para apropiar, la cuenta es resultados acumulados. ¿Por qué? Porque son resultados del año pasado y que deben ser recién apropiados. ¿De acuerdo?
¿Cuánto? Obviamente los 10.000, hasta que un día este superávit termine en cero y todo sea trasladado a resultados acumulados. ¿Por qué? Porque recién puede ir a resultados acumulados, dado que ha generado los beneficios económicos para la empresa y las empresas ya pueden hacer distribución de este dinero. Antes no podían haber hecho distribución como dividendos, no podían haber pagado a los socios como dividendos ni distribución de utilidades porque todavía no habían generado el efectivo, todavía no habían generado los beneficios económicos. Pero ahora que ha generado los beneficios económicos, llévelo pues a resultados acumulados para que sean distribuidos como dividendos. Preguntas. Ese es un ORI. Es un resultado que temporalmente se pone en el patrimonio. Fácil, Licenciado, ¿no? Sí. eh, ¿y esto pasa en todas las ORIs o solo en el de Revalúo? Esto pasa en todas las ORI. Y Es- licenciado, o sea, el momento que, digamos, hay una diferencia de cambio, esa diferencia de cambio se lo deja temporalmente en el patrimonio. Y el momento de que esa diferencia de cambio, por decir, voy a hacer otro ejemplo para que ustedes tengan, caramba, tengan una figura parecida, pero ya no de valor técnico, voy a poner como que hubo una diferencia de cambio, ¿sí? De cambio. Puede ser también un asunto de coberturas o coberturas si ustedes quieren. A ver, primero tienen que definir qué es una cobertura. ¿Quién sabe qué es una cobertura? Es bien facilito. El nombre no es muy común, pero es bien facilito. Pregunto a ustedes, ¿ustedes están coberturados frente al COVID? Es solo una pregunta. ¿Se han coberturado frente al COVID? Ustedes podían haberse coberturado. Eso quiere decir, podían haber comprado una póliza de seguro que están vendiendo, está a $20, ¿no? Ha debido subir ahora tal vez a $30, pero no está más, por todo el año. Si ustedes se enfermaran de COVID, la compañía de seguros les cobertura, les cubre su enfermedad, ¿no es cierto? Durante el año, si enfermaran de COVID. Esa es una cobertura. Pero como todavía no se ha realizado, o sea, si ustedes quieren, devengado ese gasto, ese beneficio económico, entonces ustedes han hecho una cobertura del cual no van a generar beneficio económico. Entonces, si bien es cierto, ese es un gasto, ¿de acuerdo? Mientras tanto, no se realice la cobertura, ese gasto no puede ser registrado en el estado de resultados. Tiene que ir al patrimonio en espera de que un día se realmente efectivice o realice el gasto. Esa es una cobertura. Y la norma establece las coberturas son ORIs también y que en algún momento puede ir a traslado. Entonces ustedes pueden poner y decir, entonces definir una cobertura o también eso ocurre para las empresas cuando, por ejemplo, quieren asegurarse de las mercaderías. Esperan que la mercadería llegue a precio de 10 bolivianos cada una. Pero como el mercado varía, algún rato puede estar en 11, otro rato puede estar en 8, otro rato puede estar en 15. Pero a mí como empresario no me interesa que esté en 15, en 8. A mí me interesa que esté en 10. Porque así voy a sacar mis precios unitarios y no voy a moverlos.
necesito que el costo de la mercadería sea 10. Siempre 10. Siempre 10. Entonces, ¿qué hago? ¿No? Voy a una compañía de seguros o a un banco que tenga coberturas y les digo, ¿me pueden cubrir la diferencia? Y entonces el banco dice, sí. Les hacen un documento de cobertura, asegurándoles que el precio va a ser siempre 10. Están cubriéndose ustedes, se están asegurando que el precio sea siempre 10. Y ustedes dirán, ¿y el banco o la compañía de seguros que gana? Fácil. Porque como tienen la cobertura, ¿qué pasa si es que el precio sube a 12? Entonces, alguien pierde o alguien gana. Esos dos, el banco gana, la empresa no. Pero si el precio baja a 8, igual alguien pierde o alguien gana. En este caso, el banco pierde. Esa es su apuesta. Pero no solo realiza pues una cobertura, realiza miles de coberturas y que es una especie de apuesta. Y de eso gana, más una comisión. Entonces, esas son las coberturas. Para eso, obviamente, para regular bien eso, hay que siempre tener un ingeniero financiero que haga esos cálculos en el tiempo, de tal manera que uno no corra mucho peligro. O las diferencias de cambio. Uno puede poner así y decir, ¿qué pasó? Por decir, por diferencia de cambio, yo aumenté mis inventarios, ¿no? Más bien, lo que hice es cargar a inventarios, ¿de acuerdo? Y tener una diferencia de cambio por préstamos, o sea, aumenta mi obligación, ¿ok? Y aquí arriba no lo llevo a inventario, sino como diferencia de cambios en inventarios. Porque es una apuesta. Yo no sé si el inventario que se va a vender y que le he aumentado yo en un importe de 100,000, el inventario se va a vender incrementando esa diferencia de cambios que era del préstamo. Entonces lo llevo, mientras tanto, esta diferencia de cambio como una especie de superávit por diferencia de cambio. Ya, es una especie de revalúo. Cuando este inventario se venda, entonces lo que va a pasar es que va a pasar al costo de ventas, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a tener es la venta del inventario. Y salió el inventario, ya se vendió, ya generó el beneficio económico. ¿Y qué hacemos con su diferencia de cambio que está en el patrimonio? Hay que revertirlo. ¿Ok? Entonces aquí tenía 100,000, que fue al costo de ventas de 100,000. Entonces aquí lo que voy a tener es este superávit por diferencia de cambio de préstamos. Ahora sí lo vamos a llevar a resultados acumulados porque ya es una verdadera ganancia. Solo que pasó el tiempo que ya no podemos llevarlo al resultado del 2008, sino a la gestión del 2019. Y así sucesivamente hay que hacer el traslado. Esa partecita debe ser de esta NIC 1 la parte más difícil, pero no es tan difícil. Sigamos. Entonces, tenemos un resultado integral que es el cambio en el patrimonio durante el periodo para hacer el traslado. ¿De acuerdo?
acuerdo? Entonces ahora vamos a las descripciones que hace la NIC 1. ¿Cuál es el propósito de los estados financieros? Y dices, y esto lo vamos a pasar muy rapidito, ¿no? Es suministrar información sobre los activos, pasivos, patrimonio, pérdidas, ganancias, aportaciones, distribuciones, flujos de efectivo. Eso es lo que dice. Bueno, lo que nosotros conocemos, ¿no? Obviamente el propósito es que no tiene un estado, un balance general o unos estados financieros en general, claro, pues nos tiene que dar la opción de predecir los flujos de efectivo futuros. O sea, tiene un asunto de temporalidad, de proyectar la empresa hacia el futuro como lo establece el marco de conceptos, ¿no? El marco de conceptos, una de sus cualidades establecía y decía que los estados financieros deben ser predecibles en el tiempo. Ok, después habla de ya los estados financieros que establecen la situación financiera, el resultado integral del periodo donde están los ORIs también, y las notas a los estados financieros, los flujos de efectivo y los cambios en el patrimonio. Todo eso lo sabemos, por eso lo estoy pasando rápido, ¿no? Dice, los estados financieros necesariamente deben ser comparativos. ¡Ay, cuidado! Por lo menos deben compararse, ¿ok? Por un año por lo menos. ¿Pueden comparar con 2 años, con 3 años? Sí, pero como mínimo deben ser comparables con un año, ¿no? Entonces, claro está que deben hacerse las aclaraciones si cuando está empezando la empresa solo tiene un estado financiero de un año. ¿Ok? Ahora, ese estado de situación puede ser también una aplicación retrospectiva de una política contable, puede hacer una expresión retrospectiva de las partidas y puede hacer reclasificación de las partidas, siempre y cuando éstas estén expresadas en notas a los estados financieros. Los estados financieros deben tener una presentación razonable. Para tener una presentación razonable, deben cumplir con la cualidad de la información financiera de tener una representación fiel, una imagen fiel de las operaciones. Sí, deben cumplir con todos los requisitos de las NIF, ¿no? Y de no seguir el requisito, debe indicarse el impacto. Debe aclararse por qué no se sigue consistentemente la aplicación de la norma y debe expresarse el impacto en notas a los estados financieros en eso que decía uno de sus compañeros. Decía, ¿qué pasa si hay un cambio contable? Si existe un cambio contable, debe cumplirse con esta situación de poner en notas a los estados financieros, más incluir el impacto. Eso es normativo. Ahora, las políticas contables están establecidas desde el punto de vista del marco conceptual como cualidad de la información en la relevancia y en lo que es fiable, como que esas políticas deben ser, de acuerdo con el marco de conceptos, comparables, completos, claros, sustanciales en su forma, identificables, ¿ok? Deben representar la imagen fiel de las operaciones, deben reflejar el fondo económico. Esto es fundamental. Debe reflejar el fondo económico antes que su forma legal. En contabilidad no se ve lo mismo que de la manera como lo ven los abogados. Los abogados van a considerar que para ellos es más importante su forma legal que la parte que es el fondo económico. Nosotros lo vemos más como fondo económico que forma legal. ¿Ok? Ejemplo,
Si yo tengo un activo fijo que no es mío, que no es de mi propiedad, ¿ok? Pero que si yo lo estoy usando, yo lo uso, yo genero beneficios económicos, yo lo controlo, está en mi poder. Por alguna razón yo lo puedo hasta disponer, lo puedo alquilar inclusive, pese a que no es mío. Entonces la pregunta es, ¿lo puedo registrar como activo? Y la respuesta va a ser sí, pero no es de tu propiedad. No, pero si yo genero los beneficios económicos y yo tengo en mi poder ese activo, yo lo puedo controlar, etcétera, etcétera. Y lo puedo disponer inclusive. Así, claro. Entonces, sin ser de mi propiedad, ¿lo puedo registrar como activo? Sí, en esas circunstancias los tendrías que registrar como activo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en el fondo económico tú estás generando los beneficios económicos. Y en la forma legal, no, ni siquiera tengo el derecho de propiedad. Claros ejemplos son, bueno, yo conocía, muy pocas veces se da eso, ¿no? Unos empresarios de Oruro que tenían un laboratorio mineralógico en Oruro. Y estos gringuitos tenían una empresa que al final dijeron, nos vamos, y se fueron a Suiza. Y dejaron el laboratorio en manos de quién? De sus empleados y de su administrador que tenía. Al fin y al cabo, estos viejitos estos gringuitos ya estaban viejitos, se fueron y nunca más regresaron al país. Es más, se entiende que hasta han fallecido. Pero la empresa y los equipos de laboratorio siguen funcionando. Pregunta es, ¿quién puede disponer de eso? En ese caso, disponían todos los empleados y los registraban como activos en su cooperativa. Pero no eran de ellos, no eran de ellos, pero ellos lo usan. Ellos generan beneficio económico. Esas son las condiciones que se establecen para lo que pueda significar un fondo económico, aunque no tenga su forma legal. Bien, deben ser neutrales y deben ser prudentes, etcétera. Está definido también la NIC 1, ¿no? Esa presentación razonable tiene que tener con el cumplimiento de las NIF, voy a pasar, ¿no? Esas políticas contables que no son que son inadecuadas, si fuesen inadecuadas, no son legítimas. ¿Ok? Ejemplo. Si es que la empresa debería estar aplicando como política contable un método de horas trabajo o horas de producción, de depreciación, y está aplicando línea recta, es inadecuada. Debe informarse sobre eso en notas a los estados financieros, tal como establece el ANIC 1 en su párrafo 18. Dice el párrafo 18, lo voy a quitar esto de aquí. Aquí está la norma. Esta es la norma 2020. Entonces, el párrafo 18 dice, una entidad no puede rectificar políticas contables que son inapropiadas. Inapropiadas. ¿De acuerdo? Mediante la revelación de políticas contables utilizadas, ni mediante la utilización de notas o material explicativo. De eso está hablando. No lo puedo marcar. Entonces, lo que dice aquí, lo que decimos aquí, es que si la política contable es inadecuada, no pueden quedar legitimadas, o sea,
no puede ser que con una nota a los estados financieros se salve la condición. O sea, la nota a los estados financieros no corrige la deficiencia. Eso es lo que está diciendo. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, las políticas y prácticas contables tienen que ser las mejores escogidas bajo las normas para que aseguren su cumplimiento y aseguren la información. Vamos a esta condición. Las normas, el marco de conceptos antiguo, tenía dos bases de hipótesis fundamentales: la hipótesis de empresa en funcionamiento y la hipótesis de lo devengado. El nuevo marco de conceptos que tenemos nosotros del año 2018 solo establece una hipótesis, que es la hipótesis de empresa en funcionamiento, y deja implícito la hipótesis de base de acumulación o devengo, que está en la NIC 1, párrafo 27. ¿Ok? Entonces, cuando se establece el párrafo 27, que parte del párrafo 25, dice, hay una hipótesis fundamental, que es la hipótesis de negocio en marcha, que hace a la capacidad que tiene la empresa para continuar en funcionamiento. ¿Ok? Y de pronto va a llegar a la 27, que ya no es una hipótesis fundamental. Ya la 27 la ha transformado y simplemente se habla de la base de acumulación, que solamente ya es una acumulación, el devengo, que está implícito en los estados financieros. Los estados financieros, bajo normas internacionales de información financiera, se presentan con una base de devengo, ¿no? Cualquier otra base, como la base de efectivo, no cumple con la condición de la base de devengo. ¿Ok? Bien. O sea, no cumple con la norma internacional. No hay otra base más que la base de acumulación o base de devengo. Y se establece que hay una sola hipótesis fundamental, que es la hipótesis de negocio en marcha, que indica que la empresa no va a cesar en sus actividades, que establece que la empresa no tiene historial de explotación, que tiene un historial de que tiene una explotación rentable, eso quiere decir que genera ganancias, que tiene una condición de que puede tener facilidad de acceder a los créditos porque es una empresa que tiene condición de empresa en marcha, que no existen incertidumbres para que la empresa deje de continuar o continuar, y que la gerencia no pretende liquidar la empresa. Entonces esta empresa tiene la hipótesis en funcionamiento y por lo tanto puede preparar estados financieros de propósito general. Y la otra condición, que ya no es hipótesis fundamental, pero que ya está implícita, es que es la base de devengo, ¿no? Que establece que las transacciones y los hechos se reconocen cuando ocurren y que los gastos se reconocen en el estado de resultados en asociación directa a los costos o los ingresos. ¿De acuerdo? Hay una íntima asociación de ingresos y costos, y que en este caso no se permite el reconocimiento de partidas en el balance que no cumplan la definición de activos o pasivos. Esta parte de asociación es muy importante. Es muy importante. Aquí habla de
cuando se habla de esto que es de asociación directa. Asociación directa entre costos e ingresos. Ya lo hemos hablado esto, pero se los recuerdo. Y les digo, por ejemplo, si tengo un estado de resultados y el estado de resultados tiene una cuenta que es ventas, necesariamente tiene que tener un costo de ventas, está asociado. Si esto es 100, el costo de ventas será, por decir, 70. Y tengo una utilidad bruta o un margen bruto de 30. No puede ser que solo se registre el costo de ventas. No puede estar libre. Tiene que haber una asociación que hace a lo devengado. No puede ser que el ingreso se registre solo. ¿Ok? Porque tiene que haber una asociación con los costos. De eso está hablando esto que es la asociación directa entre costos e ingresos. Si ustedes quieren registrar, por decir, un gasto de publicidad por un importe de 10, tienen que asegurarse que ese gasto de publicidad, si va a aumentar la publicidad, es porque van a aumentar las ventas. Tiene que haber siempre una asociación para que haya el devengado. ¿De acuerdo? De eso está hablando cuando habla de asociación el párrafo, la NIC 27, el NIC 1 en su párrafo 27. Bien, deben tomar en cuenta la uniformidad y la importancia relativa o la materialidad para hacer el registro. Eso ya lo sabemos. Bien, se está acabando nuestro tiempo. Y cuidado con la compensación. Mucho cuidado con la compensación. Si es que tenemos, si está explícitamente establecido en la NIF que un gasto o activo o pasivo o ingreso pueda ser compensado, entonces se acepta. ¿De acuerdo? Pero cuando no esté explícitamente establecido en las NIC o en las NIF, la compensación no es aceptable. ¿Ok? ¿En qué condiciones no es aceptable? Cuando los activos y pasivos son significativos. Ejemplo. Si yo tengo, por decir, aquí en el activo, cuentas por cobrar y luego tengo por esas cuentas por cobrar un estado de cuentas, un estado de cuentas, un estado de cuentas, un estado de cuentas, por ejemplo, con mis clientes, y que esas cuentas por cobrar hagan un importe de bolivianos 20.000. ¿Y por qué? Porque tengo tantos clientes que el total de lo que hace estos clientes me da 20.000. Cliente 1, cliente 2, cliente 3, cliente 4.
este cliente nos debe a la empresa algo así como 15,000. Este cliente es de 5,000. No, estoy mal. Este cliente es de 2,000. Este cliente es de 3,000. 100. Y este cliente tiene un saldo negativo de 100. ¿Ok? Que en este caso lo que se está haciendo es compensar, se está compensando saldos deudores con saldos acreedores. ¿Lo aceptan? Es la pregunta. Y la respuesta es, estos 100 no son significativos, por lo tanto lo acepto. Eso es lo que está diciendo la norma. Pero, si estos fueran, por decir, 1,100, estoy mal. 4,100 este cliente y esto fuese 1,100, ya estos 1,100 de repente son significativos y no se los acepto. Ya no pueden compensar. Tiene que decir, esto llévelo al pasivo como anticipo de clientes. De eso está hablando. Y no solo sucede eso en estas cuentas de activos y pasivos, ¿ok? Sino sucede también en cuentas de resultados a veces. Mucho cuidado. Si la compensación es aceptada, por decir, tengo ventas y es aceptado el descuento en ventas, entonces pueden presentar ventas 100 menos descuento en ventas. Eso es aceptable. ¿Por qué? Porque eso lo establece la norma internacional. ¿De acuerdo? Mucho cuidado con esas situaciones. La información tiene que ser comparativa, por lo menos de un año. Pueden ser por varios otros años, pero por lo menos necesariamente tiene que ser de un año, pero digo, de 2 años. ¿Ok? Entonces, si la información debe ser mostrado en forma repetida cuantas veces sea necesario para que se comprenda los estados financieros. Es simplemente cuestión de redacción. ¿Cómo componen los estados financieros? Está en el párrafo 49 de la NEC. Por lo menos debe tener el nombre del estado financiero, por lo menos debe decir a qué empresa se pertenece, por lo menos debe tener la fecha o periodo. Si es balance en general es al, si es del periodo es por el periodo. Sí, por lo menos debe contener, debe reflejarse la moneda en que se está presentando y el nivel de agregación y redondeo.